El 6 de enero es uno de los días más esperados por los niños en muchos países del mundo, porque en esa fecha se celebra el Día de los Reyes Magos, que es una tradición cristiana. Es una tradición cristiana el surgimiento, el aparecimiento de los Reyes Magos. Esta tradición cristiana tiene su origen en la visita que hicieron los Reyes Magos que, según la historia bíblica, guiados por una estrella, llegaron desde Oriente para rendir homenaje y entregar regalos al recién nacido niño Jesús de Nazaret. De los 4 evangelistas, solamente uno de ellos señala la presencia de los Reyes Magos, pero ni dice cuántos reyes eran, ni dice de qué color eran, ni qué tamaño eran. Realmente no eran ni siquiera reyes. Eso es un simbolismo, porque en aquella época mago significaba sabio, astrólogo. Eran astrólogos. Y aunque la Biblia no señala nombres de estos reyes, hay quienes por tradición le llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, a los magos que llegaron con oro, incienso y mirra en sus camellos al pesebre donde nació el Rey de Reyes. Sí es cierto de que ellos llevaron regalos, y los regalos que llevaron fueron el oro, que significaba la nobleza del origen de Dios, mirra, que era la mortalidad de ese niño Dios, y incienso, que significaba la parte divina de este personaje. El oro se lo dan como rey, porque a los reyes cuando nacen se les da oro. El incienso es ya lo espiritual, lo ha asociado a Dios. Y la mirra es para el hombre. Gillo Robles, quien es director de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, explica que ahí se inició la historia de hacer regalos a los niños en esa fecha. O sea, es una cultura que tenemos los dominicanos de regalar, y viene de ese momento cuando los Reyes Magos, buscando a través de la estrella de Belén el nacimiento del rey de Israel, le llevan regalo. Otros entienden que la celebración de los Reyes llega a esta parte del mundo con el descubrimiento de América. A nosotros nos llega la tradición de los Reyes Magos, fundamentalmente a través de la cultura hispánica, la cultura española. Son los españoles que están en la tradición de los Reyes Magos, que comenzaron a aparecer en los primeros siglos. Es una tradición que se ha logrado mantener en el tiempo, aunque ha ido variando con los años, y en República Dominicana, la noche antes del 6 de enero, los niños y niñas colocaban leche, cigarros y mentas para los reyes. El día anterior nosotros cogíamos para los alrededores del pueblo a buscar grama y para ponerlo debajo de la cama para que los camellos pudieran comer. También le poníamos dulce para que los Reyes Magos se endulzaran la noche, que era muy trabajosa, repartiendo tantos juguetes. Todavía en los 70 y algo de los 80, todavía se celebraba colectivamente el Día de Santos Reyes per se, o sea, como debería ser. Y todavía en el país, en muchos lugares, se mantiene la tradición de realizar el desfile de los Reyes Magos. Aquí se hace una marcha el Día de Santos Reyes, la Iglesia Católica, a través de la catedral, y se hace en todos los pueblos, en todas las iglesias, en todas las catedrales del país. Pero aquí se hace una marcha en la calle Isabel la Católica, y anda toda la ciudad colonial, y van marchando los reyes.
Uno de los actos más esperados por los niños es el tradicional desfile del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que sale del cuartel general de esa entidad, que está ubicado en la Avenida Mella, y hace un recorrido por las calles de la ciudad colonial. También para el Día de Reyes se preparan actividades en la Iglesia Católica. Es una misa de la pastoral de la infancia en la catedral, incluso para los niños, y también se reparten juguetes. Indiscutiblemente, la tradición se conserva, no con la misma esencia de hace 10 o 15 años. Y para mantenerla, ha sido clave el aporte que hacen las autoridades para hacer felices a los niños en esa fecha especial. Bueno, los gobiernos, desde Trujillo, después Balaguer, los gobiernos del PRD, el PLD, los gobiernos han regalado al pueblo, siempre hacen regalos, y todo nace de esta celebración. Todavía en el recuerdo de muchos adultos están latentes las largas filas que se hacían los días de Reyes en la casa del fenecido presidente Dr. Joaquín Balaguer. Balaguer fue el maestro, y Balaguer año por año, él de manera personal, como promoción, él le daba el regalo de Reyes. Eso ha seguido como tradición en todos los gobernantes que han seguido esa visión. El más reciente es el presidente Leonel Fernández. La inocencia de los niños en el pasado también generaba preocupación a los padres, quienes no le decían la verdad sobre la tradición. Muchos niños se quedaban sin juguete. Y el dominicano se inventó entonces que el próximo domingo, después del Día de Reyes, aparecía una viejita rechoncha, gordita, con un turbante, la viejita Belén, que entonces les repartía realmente a los niños que el Día de Reyes los padres no pudieron comprarle nada. De escribirle a los Reyes Magos, yo quiero una bicicleta, yo quiero tal cosa, y muchas veces los padres le decían, lo que pasa es que los Reyes no pudieron venir porque un camello sufrió un accidente, y le decían así, y no se sentían mal. A Xiomara Pérez la trajeron a vivir a Santo Domingo cuando tenía 11 años de edad. Yo soy de Puerto Plata, me acuerdo de mi infancia, donde quien ponía los regalos era el niño Jesús. Yo le hacía una carta y también le ponía hierba y tabaco. Yo no sé para qué, o sea, porque no recuerdo que me hablaran de camellos, sino de caballos. En la parte del Cibao, fundamentalmente, era el 25 de diciembre que se le entregaban los juguetes, los regalos a los niños, porque era el niño Jesús el que entregaba. En República Dominicana, la tradición de los Reyes Magos comenzó a recibir influencia norteamericana a partir de 1916. Pero a partir de la primera intervención norteamericana, cuando comienza a comercializarse, cuando el capitalismo entra en esa fase de la vida cotidiana, entonces nosotros vamos a encontrar que no solamente aparece la figura de Santa Claus, sino que comienzan tiendas en días específicos a la venta exclusiva de juguetes. Desde entonces, las cosas comienzan a cambiar. Esa ilusión por la comercialización se fue rompiendo porque cada vez que los niños iban a una tienda o una plaza, veía que estaba lleno de juguetes, y muchas veces los juguetes que él admiraba. Ahora los niños saben que sus juguetes no siempre dependen de lo bien que se porten, sino del presupuesto de sus padres. Y los niños buenos no solamente se levantaban con una sonrisa, sino con un buen regalo. A los niños que se portaban mal, y en eso me incluí yo varias veces, lo que le daban eran unos dulces que parecían carbón. Lo importante es que quien se beneficia o quienes se benefician son los niños y los jóvenes. Lo importante es que la persona, en cuanto a la costumbre y las tradiciones dominicanas,
que yo digo que no se han perdido, se han transformado producto de la necesidad.